Nosotros, por cierto, nos pusimos fue Pfizer, pero Que Pfizer, la segunda dosis es donde te da que si dolor de cabeza, que si fiebre. hoy por lo menos hasta aquí puedo levantar el brazo, pero ayer más. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este canal les vamos a traer un video informativo y además tipo historia, porque le vamos a contar toda nuestra experiencia y todos los síntomas que tuvimos con la segunda dosis de la vacuna. Sí, además le vamos a estar trayendo la información de los sitios donde están vacunando, por lo menos aquí en Nueva Carolina, pero también del estado y del país, obviamente, para dar la información general. Pues y este sería todo el recorrido que hay que hacer para poder entrar al PNC Arena, que es donde nosotros nos vamos a poner nuestra segunda dosis del vaccino. Okay, I got you manually. Maybe it's a screenshot, this is not working. Oh, And is that hers? I'll take Yeah. your. Excuse me. nice, okay. Thank you. Good, thank you. Getting vaccinated? Yes, Okay, the I'll take second both one. of these cards and the screen's still here. Any significant reactions from the first doses? No, everything good, Okay, that's you all. only need one. Only one? Okay. And Thank do you. you want it in your left arm? This one. So, Right arm? Yeah, now is this. Both right? Yeah, because Okay. last time I drive and here and now. Okay, that's fine. Which I yeah. All right, turn your hazard lights on and I'll be right back. All right, thank you. Yep, Like that. yeah. Okay. I'm just kidding. You're going to? You okay? Yes. You got so thin. All right. All right. What happened if I have temperature? Because the people talking about the second shot, Yeah. maybe we Yeah. check in. We're not temperature. really telling people that they can take ibuprofen or Tylenol because we don't want to be giving that kind of medical advice. You just need to check with your doctor if you feel Okay. like you want to or need to take something, or it could just be a personal decision. Like if you Okay. feel like you're okay taking ibuprofen or Tylenol. I mean, I did, and I alternated around the clock with it for the first like 48 hours. I did Okay. that, and I was Okay. fine. All right. Okay. And my husband did that too. Okay. But you know, if you have questions about whether or not you feel like you should take it, Mhm. just call your doctor. All right. okay, perfect. Thank So you so now much. we need to waiting. Yeah, so you're just gonna follow this Explorer when they leave, which will be in a minute, and you're gonna go right at the one-way sign, and you'll loop around to the lot with the parked cars up Okay. ahead, and you'll be there for about 15 minutes. All right. Okay. Thank you so All much. right? Did I give you your sheet back? Yeah, I did. think Okay. so. Yes. Thank All you so much for right, your you guys time. take care. You too, Okay, thank you so much. Have a good one. Bye. Mira, amigos, nos acabamos de poner ya la segunda dosis. Nosotros ya nos habíamos puesto la primera dosis hace exactamente en abril 8. O sea, prácticamente un mes después nos estamos poniendo la segunda dosis. Fue súper más rápido porque obviamente ya tenían todos nuestros datos. De hecho, ni ID, o sea, ni ninguna identificación nos pidieron. El primer día sí, porque pues tú tienes que identificarte y dar todo el código QR y toda la cita que tienes. Nosotros lo hicimos bajo cita. Después le vamos a explicar exactamente cómo es el proceso de cómo nosotros lo hicimos. Pues el primer día obviamente te dan la tarjeta. Ya hoy nosotros lo único que hicimos fue el código, mostrar el código QR, que en este caso tú lo tienes ya porque te llegan mensajes. De hecho, esta mañana nos llegaron notificaciones de que recordando que tú tenías tu vacuna, y esto es lo único que te escanean, por lo menos en la segunda dosis. En la primera, aparte de escanearte eso, te piden el ID. Hasta ahora todo bien. La verdad es que las dos chicas, estamos conversando ahorita, y las dos chicas que nos tocaron en la primera dosis como en la segunda, pues han tenido unas manos de ángel, porque solo se siente obviamente el pinchazo como cuando te inyectan, pero nada que ver. La primera dosis nosotros nos sentimos súper bien, como si nada, como los efectos secundarios que tienen en la segunda dosis. Hemos tenido amigos que le has dado diarrea, hemos tenido amigos que se han sentido muy mal con fiebre, con escalofrío, con hasta mucho dolor de cabeza, problemas a veces hasta para respirar. Algunos le desataron alergia. Pues la verdad es que yo, Aquiles, pues gracias a Dios también se sintió en la primera vez. Él ahorita les contará sus impresiones. Pero en mi caso, yo tuve que esperar conversar con mi doctora. Yo creo que nadie sabe, no lo he dicho obviamente, pero yo tengo una condición, una enfermedad hereditaria. Mi enfermedad se llama psoriasis, y esta enfermedad no se cura, sino que se controla.
Esta enfermedad, como ataca mi sistema inmunológico, te voy a dar aquí una breve explicación, pues obviamente yo soy más propensa a que los virus y a que todas las enfermedades me ataquen súper más rápido. Gracias a Dios, tenía a mi mamá, tocamos madera, pues a mí no me ha dado nada. De hecho, mira, pasamos todo el año pasado bien, nosotros no nos dio a ninguno de los dos coronavirus, pero cuando conversé con mi doctora para preguntarle si yo me podía poner la vacuna, yo lo primero que le dije, ok, dime 100% si ya es recomendable para las personas que tenemos sistema inmunológico bajo. Y obviamente ya lo primero que me dijo, sí, ya lo han probado, no hay ningún problema. Lo que sí me dijo es, o sea, no, obviamente no me metió terror ni miedo, pero sí me dijo, take care, o sea, me dijo, ten mucho cuidado, porque tal vez los síntomas que tú sientas, porque tu sistema inmunológico es mucho más bajo, tal vez lo sientas un poquito más que tu esposo, cualquier otra persona que se la haya puesto el mismo día, inclusive la misma vacuna que nosotros. Oh, por cierto, nos pusimos fue Pfizer. So, aquí en Estados Unidos te ofrecen Pfizer, Moderna, estaban ofreciendo Johnson & Johnson, que es una sola dosis, pero la suspendieron porque hubo algunas reacciones con un lote, no ni siquiera con todo el mundo, sino con un lote en específico, entonces decidieron parar. Entonces nosotros nos pusimos Pfizer. Obviamente la doctora también le pregunté que cuál me podía poner. Ella me dijo que la que yo escogiera. Lo que sí me dijo fue eso, que estuviera pendiente porque a mí me podía dar como los síntomas tal vez un poco más fuertes. Ella esperaba que no, que todos los casos que había tenido en su consultorio habían estado bien con los síntomas, si se puede decir, normales o lo que ha sentido todo el mundo. Pero pues estoy un poquito como nerviosa. Vamos a ver cómo sucede en lo largo de los días o las horas después de habernos vacunado. Ahí les vamos contando. Bien, amigo, las impresiones que tengo para darle en este momento es que la sensación es igual que la primera. No se sintió nada, no duele. La verdad, yo creo que la aguja es tan pequeña que no duele tanto. Para los que tienen miedo a las agujas, no duele tanto. Si la persona es especial como las que están ahí, mucho mejor. La entrada hasta acá es bastante rápida, accesible. Para los que no saben, estamos en el PNC Arena de North Carolina, en Raleigh, la capital. Es un estadio a techo cerrado, pero tiene un estacionamiento muy grande y ahí están haciendo las vacunaciones por el estado, pero hay otros lugares también. El tiempo de espera es muy rápido, no mucho tiempo. Te dan un cartón, un colorcito para que puedas identificarte y te meten en una línea específica por ese color. Y este es el tiempo que te dando acá, el tiempo que te dan para esperar por si acaso tienes alguna reacción contraria a la vacuna. Y entonces que esperes a que esté sonado todo ese tiempo y cuando ya estés listo te puedes ir y pasar tus horas en la casa esperando las reacciones. Vamos a ver cómo me va bien en esta segunda dosis. La verdad es que en la primera no pasó nada, aparte del dolor que te causa después de lo que tiene una reacción es que después de unas horas empiezas a sentir dolor donde te pusieron la vacuna. No sé si la segunda vaya a pasar lo mismo, creo que sí, pero es un dolor como que fuera muscular, como que te hubieses golpeado o algo por el estilo. Nada exagerado, nada de otro mundo. Sí, a veces te cuesta levantar el brazo. Vamos a ver ahora cómo pasa la segunda dosis, porque se supone que Pfizer, la segunda dosis es donde te da que si dolor de cabeza, que si fiebre. En mi caso, como yo no sufro ninguna condición, a diferencia de mi esposa, Romari, que sí sufre una condición, mis amigos en el trabajo que se pusieron algunas otras vacunas, incluyendo Pfizer, sí tuvieron reacciones que se sentían cansados, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y una pérdida total de energía, que no tenían fuerza para nada, no podían así como que trabajar, andaban somnolientos. Así que vamos a ver cómo va nosotros, vamos a ver que esperemos que todo salga bien y les seguiremos contando a medida que vayan pasando el día de mañana y el domingo. Como es Día de las Madres, para que no saben, ya viene el Día de las Madres. Obviamente aquí hay paramédicos, hay ambulancias y hay como unos cubículos para atenderte por cualquier cosa. Y nos dijeron que cualquier cosa que sintiéramos, pues tocáramos la corneta y ellos inmediatamente iban a venir. Pues gracias a Dios hay mucha gente hoy esperando, gracias a Dios nos hemos sentido bien. Ahorita les vamos a hacer un paneo con precaución porque obviamente la presencia militar es grande, porque este lugar a donde vinimos lo está haciendo el condado y obviamente tiene bastante, pues si se puede decir, logística de parte del estado. Así que por ahora todo bien. Me está doliendo un poquito el brazo, pero normal, igual que la vez pasada. Ahorita le vamos a hacer un paneo por aquí con precaución de cómo son las instalaciones y les seguimos contando durante el día. Ahí adelante es el PNC Arena, es el estadio más grande de aquí de North Carolina, me atrevo a decir.
Y ahí es donde hacen, aparte de juegos, pues conciertos. De este lado está toda la gente parada, están las carpas y todos los que están allí están esperando. De este otro lado, de allá, entonces sí hay ya las ambulancias y todo eso. Bien amigos, antes de continuar con este video, nos gustaría mucho que si te está gustando esta información que te estamos brindando, no olvides suscribirte si no lo has hecho, comentar y compartirlo. Eso nos ayuda mucho para que YouTube lo comparta con otras personas y deja tu comentario que por supuesto lo leeremos y te responderemos. Ahora, la manera en la que nosotros lo hicimos fue a través del condado de Wade, que es el condado donde vivimos aquí en North Carolina. Y ellos tienen dos maneras, llenando el formulario en línea o llamando a la línea que ellos te dan, o sea, la línea telefónica. Lo bueno es que para las personas que no hablan inglés, pues aquí tienes la opción de programarlo en inglés o en español. Luego le das siguiente y entonces te empiezan a hacer una serie de preguntas parecidas a las del CVS y Walgreens, que es que si eres menor de 15 años, porque recuerden que antes no se podía, pues ahora sí. Luego te vuelven a preguntar, ¿tienes entre 16 y 17? Eso es para ver si estás pendiente de las preguntas. Y luego te preguntan si has recibido alguna vacuna del COVID-19, si has tenido algunos síntomas y después te preguntan cuál tú quieres, si es la primera o la segunda dosis. Después de ello tienes que llenar todos tus datos, nombre, dirección, apellido, porque con esa información ellos te van a decir exactamente la ubicación en la que se te hace más fácil llenarlo. Luego que tú llenes todos estos datos, ellos te mandan un número de confirmación. Es en ese momento después cuando te envían el código QR que te mostré anteriormente, con el que ya tienes entonces la información del lugar y la hora en la que tú te vas a poner tu vacuna. Hola amigos, hoy es el segundo día, le vamos a hacer un breve resumen de cómo nos sentimos pues de habernos puesto la vacuna. La vacuna nos la pusimos ayer a mediodía, exactamente a las 12 del día, fue día sábado. Nos vinimos a la casa, comimos y solo el dolor del brazo, la verdad es que hasta ahí lo sentimos. En mi caso, obviamente el dolor del brazo, ya para quitarme la ropa sí fue bien difícil, sobre todo la franela que tenía, aquí no me tuvo que ayudar. Sí. Y no me podía peinar, o sea, hoy por lo menos hasta aquí puedo levantar el brazo, pero ayer más de aquí no lo podía levantar. O sea, imagínate una cosa tan sencilla como peinarse, no la podía hacer. En la noche un poco de malestar en el cuerpo, pero no tanto. Sin embargo, hoy en la mañana nos despertamos súper tarde hoy, yo creo que como a las 9, 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, casi las 10 de la mañana, más o menos. Y la verdad es que nos despertamos porque obviamente hay que pararse, tenemos nuestra perrita, están las niñas y hay que atender. Ellas, lo bueno es que los fines de semana también se paran un poco tarde, pero las ganas era de seguir en la cama, de seguir acostado, porque en mi caso, por ejemplo, el cuerpo súper como cansado. No soy de mucho hacer ejercicio, pero me imagino que como cuando tú pasas todo el día, aparte de trabajar, hacer ejercicio, o sea, muy cansado y agotado. Me hizo recordar una cosa muy curiosa, que en Venezuela da una gripe o una especie de malestar que decían que la rompehuesos o algo así. Me imagino que así se debe sentir las personas cuando les da esa gripe. Sí, es como una sensación de cansancio, pero como cuando vas al gimnasio y al otro día estás como que agotado muscularmente, sientes como calambre, sientes dolores específicos en ciertos músculos específicos de tu cuerpo. Más que todo es como agotamiento físico, te sientes como agotado, sin ganas de hacer nada. Si tienes algún dolor en alguna parte que anterior a la vacuna, que es como que se aumentara. Obviamente también el dolor de donde te inyectaron, pero el dolor no es por la aguja, el dolor es más que todo por el líquido que te entra, porque al momento que te inyectan, como lo dijimos ayer, en lo que grabamos ayer, se da cuenta que no duele cuando te inyectan, pero las horas, ya después de 2, no se puede hacer 4 o 5 horas, depende de cada persona, te puede empezar a doler los músculos del hombro donde hayan puesto la vacuna, y es un dolor como que cuando tienes un desgarro muscular o algo así, por lo menos así, pero ya cuando se va pasando esta hora, ya empiezas a levantar un poquito más los brazos, empiezas a sentir menos dolor, pero si es un cansancio general, yo creo que es un cansancio en todo el cuerpo, ganas de no pararte. De hecho, después que nos paramos, desayunamos, empezamos a ver ahí, aprovechamos de ver bastante TV, videos de YouTube, bastante series. Tenemos rato que no veíamos ninguna serie. Sí, y la verdad es que después yo me quedé dormida en el mueble. Aquiles ahí tomó unos videos, pero súper cansada, la verdad, demasiado. Sí, se nota que estaba súper agotada. Yo también me sentía bastante agotado, pero a mí no me dio tanto sueño, me dio poquitas veces sueño.
pero sí el cuerpo con un desgano total de hacer nada. De hecho, creo que siento como Y nosotros sí, súper un hinchados poquito, todavía. porque como empezamos con dolores temprano, decidimos tomarnos una pastilla de acetaminofén. Oh, cierto. Entonces, esa pastilla como que ya te previniendo, ya que nos aliviaba el Hicieron su dolor. trabajo, sí. Sí, entonces ya no nos como que los síntomas un poquito peores no resultaron, creo que a causa de que nos tomamos ese acetaminofén. Exacto. Y entonces no subieron a mayores, pero es un cansancio llevadero. Obviamente cada persona es distinta. Exacto, cada quien es. sintomología es distinta, cada metabolismo es distinto. No le vamos a decir, mira, ponte esta vacuna, ponte la otra, ponte aquella. Hagan sus propios estudios, pero yo creo que el 90% de las personas que van a colocarse la vacuna pueden ir con toda la confianza del mundo a ponérsela, no tengan miedo, no hay nada del otro mundo. Ahora, si tienes una condición específica que afecte tu cuerpo anterior a la vacuna, por supuesto ve al médico, asegúrate, pregúntale a tu médico de cabecera si tú tienes las condiciones dadas para esa vacuna, no lo hagas a modo propio, averigua primero y después si quieres haz como nosotros que fuimos, nos metimos en las páginas web, vimos los resultados de varias personas, cuáles ellos consideraban que eran las mejores, las que tenían menos efectos secundarios en la gran mayoría. Y creo que la mejor fue para nosotros, para nosotros fue Pfizer. En el caso de las farmacias como Walgreens y CVS, tienen el mismo procedimiento. En este caso te voy a enseñar cómo se hace en CVS. Aquí en lo que entras a la página, te dice inmediatamente acérquese o programe hoy mismo una cita para vacunarse gratis contra el COVID-19. Obviamente allí, antes de programar como tal, tienes que responder una serie de preguntas como si has tenido COVID en los últimos días, si has presentado síntomas, si has tenido contacto con alguna persona y obviamente después te pregunta qué quieres, si quieres programar la cita por primera vez o si quieres programar la cita para la segunda dosis. Obviamente después seleccionas el centro de vacunación, en este caso el estado. Yo obviamente pues selecciono aquí North Carolina y después te preguntan la edad porque recuerden que hasta la fecha de yo haber estado grabando este video no estaban habilitados para los niños menores de 16 años. Ahora hay un rango en el que los niños de 12 a 15 se pueden vacunar con Pfizer. Obviamente aquí pones tu código postal para que ellos te digan cuál es la farmacia más cercana y después seleccionas un día. Después de ello, obviamente te presentan todos los sitios en los que puedes estar disponible y por supuesto seleccionas una hora para saber cuál sería tu cita o tu fecha más disponible para tomar tu vacuna. Otro sitio en el que puedes buscar información acerca de la vacuna, y no nada más para la vacuna, para todo, es el Centro para Familias Hispanas. Este centro, obviamente en la página de Facebook es donde ellos tienen como más actualizaciones. En su página también, pero en Facebook son como más al día. Entonces allí, por cierto, en el día 5 de mayo, ellos ofrecieron una jornada de vacunación y lo más importante es que no necesitabas cita. Solamente acudir a los días que ellos te publicaron y a la fecha y simplemente te vacunabas. Así que tomen nota para que busquen información y estén pendientes de cuándo les ofrecen vacunas sin cita. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero que les haya gustado toda la información, que les haya sido de bastante ayuda y por supuesto aprender de nuestras experiencias y de nuestros viajes, que tenemos muchos videos en este canal. No olviden suscribirse si no lo han hecho, compartirlo con sus amigos y comentar. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.